En relación al nivel socioeconómico de los estudiantes del departamento, yo diría que en general tenemos gente que proviene de las capas medias de la sociedad guatemalteca. Si tuviéramos que hablar de la media media, la media alta, aunque obviamente han habido algunas excepciones, estudiantes que vienen del interior del país y que tienen algunas otras dificultades económicas para poder estudiar acá. En esos casos se han hecho, más allá del 50% de beca que ofrece la universidad, se han hecho algunas gestiones para obtener becas adicionales. Pero si tuviera que hablar de la generalidad o del promedio, pues sí estaríamos hablando de las capas medias de la sociedad del país. Creo que en parte tiene que ver con algún nivel de estigma de que va asociado a la Universidad del Valle, de decir es una universidad de élite, es una universidad de excelencia, por lo tanto debe ser muy cara, y eso inhibe de alguna manera que algunos estratos socioeconómicos más bajos aspiren a ingresar a la universidad. Pero también creo que tiene que ver con el hecho de que en general en la mayoría de universidades de excelencia del mundo y en la mayoría de procesos de cambio sociales siempre son las capas medias las que alimentan estos procesos de cambio social y de transformación social y de alimentar las intelectualidades orgánicas o los grupos burocráticos, las tecnocracias, etcétera. Entonces, también hay algo de naturalidad en esto. Tal vez la diferencia es que en otros países las universidades estatales de alguna manera no han sufrido tanta competencia por parte de las universidades privadas, mientras que en Guatemala pues obviamente la situación es muy diferente que en otras partes de Latinoamérica. Entonces un poco por ahí va la cosa. Creo que el nivel socioeconómico de los estudiantes no tiene ninguna influencia en cuanto al rendimiento de los estudiantes o en cuanto a la decisión de tomar, de escoger una ciencia social o no. Obviamente van a haber diferentes niveles de comodidad para poder hacerlo. El hecho de poder dedicarse solamente a los estudios sin tener que trabajar es una gran ventaja para las personas que vienen de ciertas familias un poco más acomodadas. Pero creo que en general hemos tenido estudiantes de diferentes estratos que han tenido rendimientos muy similares, ¿no? en cuanto a su rendimiento. Ahora, en cuanto a la escogencia de las ciencias sociales, creo que probablemente ahí sí hay un fenómeno sociológico que influye en que se escoja las ciencias sociales o no. Y esto tiene que ver con que los grupos emergentes, las capas emergentes en una sociedad siempre van a tener una tendencia hacia buscar opciones profesionales que se vean socialmente como una opción fácil o una opción segura de salir adelante. Es por eso que profesiones tradicionales como la medicina, leyes, contaduría, por ejemplo, son sumamente populares en un país como Guatemala. Y es porque las capas que vienen ascendiendo socialmente ven en esas opciones la única posibilidad de salir de la condición socioeconómica en la que se encuentran. Al contrario, las ciencias sociales son vistas como un retroceso, equivocadamente obviamente, pero sí muchas familias de clase media, cuando sus hijos dicen voy a estudiar una ciencia social, pues lo ven como un retroceso o algo que no va a ser beneficioso económicamente en el largo plazo. Aquí tengo un punto bastante fuerte y tiene que ver con cómo cada vez más las capas medias guatemaltecas están más involucradas con la realidad del país. Y esto es un cambio generacional sumamente importante. Mi generación, nosotros vivimos una situación de posguerra muy inmediata en la cual el objetivo de todos los que estábamos en el colegio o en los diferentes colegios privados donde estudiábamos, el objetivo era obtener una profesión que nos permitiera tener una buena vida, hacer dinero y pues proteger a nuestra familia. Y hasta ahí era la cosa, no había ningún interés por lo social. Y yo creo que las generaciones actuales que están muy involucradas en procesos como Un Techo para mi País, incluso otras opciones de voluntariado que no son de la sociología, las podríamos criticar de una manera muy fuerte, como podría ser Yo Asumo, o Fábrica de Sonrisas, o lo que sea. Al final de cuentas son grupos de jóvenes que están muy interesados por la realidad social del país.
Y eso es un cambio generacional muy importante que no está siendo estudiado en profundidad en estos momentos. Entonces sí creo que, que las capas medias guatemaltecas urbanas tienen una preocupación muy fuerte por transformar la realidad del país, estén equivocados o no con sus posiciones ideológicas, y eso ha llevado un mayor interés en las ciencias sociales. Esto es muy variable, yo creo que tiene que ver mucho con los estudiantes cuando se dan cuenta que son muy buenos para leer, son muy buenos para redactar, hay ciertas habilidades o competencias básicas que se necesitan en las ciencias sociales y los propios muchachos se dan cuenta. Con el proceso de orientación vocacional se los dicen, les dicen, mira, tú eres muy bueno para redactar, tu habilidad verbal está muy alta. Pero más allá de eso, de las puras competencias que ya se traen desde el colegio, yo creo que también hay una cuestión política, podríamos hablar también de filosófica, y es de que la mayoría de gente que entra a estudiar ciencias sociales es porque ve un mundo con el cual no están de acuerdo. Ven un mundo lleno de pobreza, desnutrición, violencia, desigualdad, un mundo que no les satisface y no están dispuestos a cruzarse de brazos y a dejarlo ser, sino que deciden que desde su profesión, desde su vida cotidiana pueden ejercer algún tipo de cambio o facilitar algún tipo de cambio. Entonces, en ese sentido, creo que los estudiantes de ciencias sociales de la del Valle, por muy diversos que sean en sus posturas ideológicas, desde los más críticos hasta los más aplicados y los más desarrollistas, entre comillas, que ahora se utiliza como un insulto por ahí, creo que al final de cuentas comparten una preocupación muy fuerte por el rumbo que lleva el mundo y específicamente el rumbo que lleva este país, Guatemala, y una necesidad o un deseo de transformarlo. Entonces, creo que eso es lo que nos une a todos como científicos sociales. Yo creo que tenemos algunos alumnos que más que en cuanto a posición socioeconómica, porque al final todos estamos hablando de capas medias, con algunas excepciones de gente que tal vez pertenece a las capas más altas de la clase media, yo diría que tal vez más que socioeconómico está el asunto étnico. Y hemos tenido estudiantes que pertenecen a grupos mayas que les ha costado mucho, bueno, no es culpa de ellos, déjenme replantearlo, no es que a ellos les ha costado, sino que es el sistema que los reprime, que los excluye, que de alguna manera ejerce racismo estructural sobre ellos y se han sentido incómodos en diferentes momentos. Y esto sí nos ha pasado en varias ocasiones, tanto en antropología como en arqueología. Hemos tenido excelentes estudiantes provenientes de los grupos mayas cuya adaptación a la vida universitaria, una universidad de élite, una universidad de excelencia, una universidad ladina, una universidad de con cierto nivel de elitismo económico también en otras carreras, ha propiciado a que sus compañeros ejerzan ciertos niveles de violencia hacia ellos, de racismo, discriminación. Yo creo que se han sentido a gusto, eso sí, adentro de esta facultad, con algunas excepciones, con algunos problemas, con algunos profesores específicos, pero que en general aquí en esta facultad, creo, puedo estar equivocado, sí se han sentido a gusto y han encontrado un espacio de tolerancia, de respeto, de aceptación y de, al final, de espíritu de grupo, de querer trabajar juntos. Pero sí reconozco que como institución para estos estudiantes han tenido que pasar por muy malos ratos. Yo creo que nuestros colegas, alumnos, amigos que vienen del interior, obviamente tienen una experiencia totalmente distinta. Han vivido una Guatemala diferente, lo han vivido de primera mano, conocen las diferencias radicales que hay entre lo urbano y lo rural, entre lo indígena y lo ladino, han vivido en carne propia la discriminación en muchos casos, han vivido en carne propia esta arrogancia que dicen, probablemente es cierto, que nos caracteriza a los capitalinos. Entonces creo que ellos tienen una visión mucho más arraigada, mucho más realista de lo que es la realidad guatemalteca.